el alba de la Revolución Cubana, a poco más de 2 años de que Fidel Castro entrara triunfante en La Habana, los escasos habitantes de la tranquila y pintoresca Bahía de Cochinos vieron cómo en una madrugada de 1961 más de 1000 combatientes desembarcaban en la costa cubana, escoltados por buques de guerra y por aviones de la potencia norteamericana. Eran cientos de milicianos cubanos con apoyo de milicianos estadounidenses que venían con la misión de derrocar al nuevo gobierno socialista que se había instaurado en Cuba. Un enfrentamiento militar, político y diplomático que marcaría un hito en la historia hispanoamericana. Una operación militar rodeada de intrigas, complicidades y traiciones insospechadas desde el norte, que abrió una nueva etapa marcada por el aislamiento de Cuba, el acercamiento de la isla al bloque soviético y la consolidación de Castro no solo como jefe único de Cuba, sino como una figura ya casi mítica a nivel mundial, el Robin Hood invencible, el David que venció a Goliat. Acompáñanos a conocer los principales antecedentes y hechos de esta extraordinaria historia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia. Les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo, simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Para entender la historia detrás de la operación de Bahía de Cochinos, debemos hacer un rápido paseo por la historia cubana. La guerra de independencia durante el siglo XIX fue el culmen del esfuerzo de sectores cubanos por obtener la independencia de la corona española. Sin embargo, Estados Unidos, que se venía consolidando como potencia mundial, se involucra en esta guerra a favor del bando independentista cubano tras la extraña explosión del acorazado Maine. Explosión que hoy es casi un consenso historiográfico que se trató de un autoatentado de Estados Unidos para justificar su incursión en la guerra entre Cuba y España. Terminado el conflicto, Cuba se separa de España, pero Estados Unidos asume el control militar de la isla. De forma que en 1903 se proclama la República de Cuba, pero con una soberanía bastante limitada, pues la Constitución Republicana Cubana aprobada le daba potestad legal a Estados Unidos para intervenir a la isla si lo consideraba necesario, mientras al mismo tiempo se le daban privilegios y beneficios al capital norteamericano en la isla. Los casi 60 años que separan la proclamación de la República de Cuba con la invasión de la Bahía de Cochinos están marcados por esta relación de dependencia entre Estados Unidos y Cuba, relación que significó un aumento de la presencia estadounidense en todos los ámbitos de la vida cubana durante estas décadas. Surgen además en Cuba partidos políticos de las más dilatadas tendencias, aunque el común denominador de ellos siempre mantendrá una retórica antiimperialista de corte socialista, orientada hacia la justicia social e inspirada en el pensamiento del prócer José Martí. Pero el principal mandatario y hombre fuerte de la isla desde los años 40 no era un político de carrera ni de partidos, sino un militar de origen humilde, el coronel Fulgencio Batista. Si bien seguían existiendo muchas precariedades propias de la época y de la región centroamericana, durante los 60 años republicanos desde 1903, el nivel de vida en Cuba mejora en todos los ámbitos: el económico, el educativo, el sanitario, de infraestructura, turismo y más. Este auge de la isla y de los nuevos partidos políticos también trae una mayor conflictividad política y social en los años 50 que genera un descontento en las Fuerzas Armadas. Esta inestabilidad política es la que sirve de argumento para que en 1953 se diese un golpe de Estado que puso por segunda vez a Fulgencio Batista en la presidencia de la República. Frente a esta situación y otros factores, se forman agrupaciones revolucionarias armadas contra Batista. Un joven carismático y con físico imponente de nombre Fidel Castro Ruz, que ya tenía fama en la política cubana, se dedica desde 1956, desde el exilio, a organizar una incursión armada contra el gobierno de Batista. En esta parte de la historia es necesario señalar algunos hechos que ayudan a entender el dramático desenlace que tendría la operación de Bahía de Cochinos y que estamos por
relatarles. Aunque no es muy conocido, antes y durante la revolución, Fidel Castro contó con el apoyo no solo de exiliados y disidentes cubanos, sino también con el respaldo de prominentes miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos, como el muy polémico caso de William. Contó con el respaldo de agentes de la CIA mediante el expresidente cubano Pío Socarrás y contó con el respaldo de miembros del alto empresariado norteamericano. Respaldo que además sirvió para que eventualmente Estados Unidos le quitara el apoyo a Fulgencio Batista e impulsara a Castro y a otros militares en contra de Batista. Estos hechos están documentados en casos oficiales poco conocidos, pero altamente controvertidos, como el caso de William Arthur Whelan, quien para los tiempos de la Revolución Cubana fungía como director de Asuntos de México y del Caribe para el Departamento de Estado. Esto es una historia que contaremos en un nuevo video, pero que resulta de especial interés para los hechos de Bahía de Cochinos. Volviendo al año 1957, finalmente, una expedición de guerrilleros liderada por Fidel Castro, junto a otros grupos armados de Cuba, se alzan en la isla. Luego de más de un año de conspiraciones y pugnas internas en Cuba, Batista decide irse del país en 1959. Según algunos estudiosos, lo determinante de su partida no fue la acción guerrillera, que era derrotable militarmente, sino haber perdido el apoyo de los Estados Unidos y de importantes miembros del ejército cubano. A la caída de Batista se forma un gobierno diverso de coalición. Sin embargo, Fidel Castro, quien frente al vacío de poder lideraba un movimiento armado altamente cohesionado y obediente, lograría maniobrar durante meses para en poco tiempo titularse como el jefe indiscutido de la isla. Los Estados Unidos son los primeros en reconocer al nuevo gobierno revolucionario. Sin embargo, poco después el gobierno cubano emprende varias medidas que trastocan importantes intereses de diversos grupos norteamericanos en la isla caribeña. La reforma que estatizó gran cantidad de ejes azucareros, compañías petroleras, la banca privada y otras empresas que estaban casi todas en manos estadounidenses. El gobierno cubano asume una deuda de más de $50 millones con petroleras estadounidenses que simplemente se negaba a pagar. Todo esto produce una fractura con los Estados Unidos, mientras en simultáneo Cuba estrecha relaciones con la Unión Soviética y los países del bloque soviético. Frente a este cuadro, miembros del poder estadounidense deciden que era necesario remover a Castro del poder y empiezan a planificar distintas operaciones. Una de ellas sería una intervención armada a la isla que tendría lugar en la Bahía de Cochinos. En marzo de 1960, tras un año de tensiones, el presidente Dwight Eisenhower ordena la creación de una guerrilla para derrocar al gobierno revolucionario y encarga a la CIA para coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias dentro de la isla. A este efecto se suman organizaciones anticastristas y antigubernamentales como Acción Católica Universitaria y la Legión de Acción Revolucionaria. Estos grupos no solo estaban formados por jóvenes descontentos con las medidas de Castro, sino también con exmiembros del movimiento 26 de julio que se habían decepcionado del rumbo que estaba agarrando la revolución. Esta primera congregación entre los contrarrevolucionarios se llamó Movimiento de Recuperación Revolucionaria y uno de sus líderes fue Manuel Artime. El 17 de mayo de 1960, Artime es presentado con el agente de la CIA, Carl Jenkins, encargado de coordinar el traslado individual de Artime y de los demás miembros voluntarios desde Cuba hasta Miami, donde serían entrenados para la operación militar. Así que en Miami los miembros del Movimiento de Recuperación Revolucionario, los agentes de la CIA asignados a la operación y exoficiales del ejército cubano que lucharon contra la guerrilla en la época de Batista, formaron la llamada Brigada de Asalto 2506, la que protagonizaría la incursión armada en la isla. Para julio de 1960, la Brigada 2506 se había dividido en varios grupos, cada uno dedicado a una rama en específico, como operaciones de radios y telecomunicaciones, entrenamientos de los nuevos reclutas y otras labores. Es muy importante señalar que originalmente el plan diseñado por Richard M. Bissell contemplaba una invasión cerca de la ciudad de Trinidad, donde se establecería un gobierno provisional auspiciado y suministrado por Estados Unidos para lanzar desde allí una guerra de guerrillas contra Castro.
Sin embargo, con la llegada de John Kennedy a la presidencia de Estados Unidos, el plan sería modificado completamente por razones que no están claras al día de hoy y que siguen siendo objeto de especulación. Las nuevas directrices del gobierno de Kennedy fueron reducir a la mitad el número de aviones gringos que participarían en la invasión, cambiar el primer objetivo de desembarco de la ciudad de Trinidad a Playa Girón en la bahía de Cochinos y la península de Zapata para establecer allí un enclave para la llegada de refuerzos estadounidenses. En el nuevo plan, las fuerzas invasoras saldrían desde Puerto Cabezas en Nicaragua y una vez asentadas solicitarían el traslado de un gobierno provisional desde Miami encabezado por el Consejo Revolucionario Cubano. Dicho consejo solicitaría, según el plan, formalmente la intervención directa de Estados Unidos para derrocar a Castro y así presuntamente se consumaría el plan para sacarlo del poder. Con un cuantioso lote de pistolas, fusiles, subfusiles, ametralladoras, granadas, cañones, explosivos y radios, un total de 14 aviones, 16 bombarderos, 5 tanques, 8 barcos y 7 lanchas, los miembros de la Brigada 2506 se lanzan el 15 de abril de 1961 a una expedición con un futuro incierto, pero que tendría una importancia histórica de gran proporción. En horas de la madrugada del 15 de abril, 8 aviones de hélice A-26 bombardean aeródromos de varias ciudades de Cuba, pero con éxito reducido, pues no logran destruir el armamento ni los vehículos de aire ni de tierra. Antes bien, los aviones que tenían los contrarrevolucionarios eran algo anticuados y susceptibles a ser derribados, mientras que los aviones con los que contaban las Fuerzas Armadas de Cuba eran más avanzados que las naves que atacaban. En la mañana del mismo 15 de abril, día 1 de la operación, el embajador de Cuba en la ONU, Raúl Roa, denuncia abiertamente la invasión como promovida por Estados Unidos. Su homólogo estadounidense, Stevenson, niega rotundamente la participación de su gobierno en la invasión, alegando que en realidad se trataba de una sublevación netamente cubana contra Castro. Sin embargo, la fachada se viene abajo cuando se determina en una fotografía que un avión de los rebeldes cubanos era en realidad un avión estadounidense. Seguido de esto, el mismo primer día de la operación, en una decisión sorpresiva y que ha producido especulaciones y sospechas, el presidente Kennedy manda a detener los otros bombardeos que estaban planeados para ese mismo día, con el pretexto de que la posición de los Estados Unidos no podía quedar comprometida ante el mundo. En los días siguientes, el gobierno estadounidense empezaría a retirar paulatinamente apoyo clave a la Brigada 2506, como contaremos a continuación. Este cese del apoyo por parte del norte desde el primer día sería determinante en la operación. Han surgido hipótesis sobre las razones reales de por qué la potencia militar número 1 del mundo, que mandaba cientos de miles de tropas a regiones al extremo del planeta, se habría negado a tomar acciones definitivas sobre una pequeña isla a escasos kilómetros de su costa. Por ejemplo, cuando se destapó en el Senado norteamericano el caso de William Whelan, el director del Buró de Asuntos de México y del Caribe del Departamento de Estado, que habría ayudado a Castro a tomar el poder, uno de sus defensores fue el presidente John F. Kennedy, que desde su llegada a la presidencia tomó una serie de decisiones que atentaron contra la operación de Bahía de Cochinos. Pero como dijimos anteriormente, estas hipótesis serán tratadas en otro video. Ahora bien, volviendo al día 1 de la operación, aunque Kennedy ordena detener los bombardeos y otras maniobras de la misma, grupos de cubanos y estadounidenses ya comprometidos seguirán adelante con el plan. En el segundo día de la operación, el 16 de abril, Castro hace una alocución pública llamando a defender la revolución cubana y recalca el carácter socialista y marxista de la misma, a pesar de que hasta hace poco Fidel rechazaba esas ideas. Al mismo tiempo, el ejército regular cubano y las milicias nacionales revolucionarias se ponen en alerta para marchar ante un agravamiento de la invasión. Al mismo tiempo, la Dirección de Inteligencia cubana encarcela a miles de personas en toda la isla, acusados de ser posibles cooperantes de la operación militar, cortando así los nexos entre los invasores y elementos internos de la isla. Por su propio lado, la Brigada 2506 espera a todos los refuerzos posibles en Nicaragua para zarpar definitivamente de allí hacia Cuba sin vuelta atrás y con destino incierto. El día después, el 17, durante la madrugada,
1.200 miembros de la Brigada 2506 desembarcan en Playa Girón y Playa Larga. Se hacen rápidamente con el control de la zona por estar escoltados con buques de guerra y por la escasa resistencia local. No obstante, los esfuerzos de los invasores sufren un nuevo golpe mortal, cuando aviones T-33 de la Fuerza Aérea Cubana derribaron 7 aviones clave que servían de protección a los invasores, a la par que ponen fuera de combate a los buques Houston y Río Escondido, perdiéndose un valioso armamento que iba a ser utilizado por las tropas en tierra. Quedando las tropas en tierras y toda la operación, esperando el apoyo militar adicional que Estados Unidos había comprometido, pero que nunca mandó. Estos hechos también demostrarían otra realidad poco conocida, que sería el alto nivel que iban a alcanzar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba durante el siglo XX, voluminosas y con experiencia real de combate en múltiples países. Según palabras del general venezolano Marcos Pérez Jiménez, para los años 80, las Fuerzas Armadas cubanas eran las mejores de Latinoamérica. Volviendo a los hechos de Bahía de Cochinos, tras la labor de la Fuerza Aérea Cubana, se complica mucho la situación para los miembros de la Brigada 2506. Más de 1.000 miembros logran avanzar 10 kilómetros tierra adentro y establecen una cabeza de playa, un término militar para denominar una zona tomada para establecer un enclave para la llegada de refuerzos. No obstante, los soldados de la brigada estaban virtualmente desarmados, pues sus buques habían sido hundidos, sus aviones derribados, y Estados Unidos desautorizaba el envío de nuevos aviones desde Nicaragua para apoyar a la brigada. Para el día 18, Fidel Castro inicia la contraofensiva empleando artillería adquirida recientemente de la Unión Soviética y Checoslovaquia. Ante la poderosa contraofensiva y el hostigamiento aéreo de la aviación cubana, los soldados de la Brigada 2506 se ven obligados a retroceder hasta el mismo punto que llegaron, la Playa Girón. Por su parte, el presidente Kennedy persiste en la negativa de continuar con su apoyo a los contrarrevolucionarios para presuntamente mantener la mínima visibilidad posible sobre el patrocinio estadounidense de la operación. La postura de Kennedy es criticada por Richard Bissell, que era la mente detrás del plan original de la operación, y por Adlai Brooke, que era el almirante a cargo de las operaciones navales de la operación. Ambos le recriminan a Kennedy que si ellos enviaron a los cubanos para allá, ellos mismos debían sacarlos, pero los esfuerzos son en vano. Kennedy se niega a mandar más apoyo militar, dejando a los 1.200 soldados a la deriva y a la merced de Castro. Finalmente, el día 19 de abril, los soldados de la Brigada 2506 son sitiados en Playa Girón. Con pocas armas, sin radio, sin apoyo aéreo, sin escolta marítima, fueron presa fácil para el ejército cubano y las milicias revolucionarias. Los que sobrevivieron tuvieron que escabullirse entre los manglares y pantanos de la Ciénaga de Zapata hasta ser capturados. Otros, los que quedaron en Playa Girón, intentaron buscar balsas, botes y lanchas para poder escapar. Otros cuantos simplemente se rindieron y se entregaron al gobierno cubano, contándose un total de 1.100 capturados. Ya para el final del día, el propio Fidel Castro viaja hasta Playa Girón para observar las últimas maniobras militares y declarar personalmente el triunfo del gobierno revolucionario sobre los invasores. De esta forma, el miércoles 19 de abril de 1961, termina la accidentada operación de Bahía de Cochinos. Para los ojos del público mundial, los pequeños socialistas cubanos habían vencido al poderoso imperio estadounidense, humillado y condenado además por los países del continente. Se veía no solo una aparente superioridad del ejército cubano sobre la potencia del norte, sino que la imagen de Fidel alcanzaba niveles más míticos de los que ya tenía, una suerte de hombre invencible tras una invasión que no hizo más que atornillarlo en el poder. El propio Che Guevara, al respecto del fracaso de la Bahía de Cochinos, dijo que el gobierno había salido fortalecido como nunca antes. Luego del fracaso de esta operación, quedó pendiente el asunto de los miembros de la Brigada 2506 que fueron capturados en la isla. A este efecto, Eleanor Roosevelt y James Donovan negocian $53 millones en alimentos, medicinas y tractores a cambio de los prisioneros en la isla. Castro acepta este trato y los prisioneros llegan a Estados Unidos el 29 de diciembre de 1962 y son recibidos en un acto presidido por John Kennedy en homenaje a su valentía. Por otro lado, el fracaso estadounidense de la invasión
fue utilizado por Fidel como herramienta propagandística, enarbolando la invencibilidad de la revolución y de sus tropas. Esto le garantiza al gobierno castrista gran apoyo dentro de la población y de la comunidad internacional. 2 años luego, en 1964, el fiscal general Robert Kennedy intentaría planear otra operación con el mismo propósito de derrocar a Castro. Sin embargo, al poco tiempo de haber empezado con las labores de sabotaje de varias instalaciones militares de la isla, los Estados Unidos atacan por error un buque español llamado Sierra Aranzazu, pensando que era el buque cubano Sierra Maestra. Este incidente deviene en la muerte del capitán y de 2 tripulantes, y además la CIA tuvo que pagar $1 millón como indemnización al Estado español. Al quedar casi extintas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, al menos a nivel abierto y formal, Cuba intensifica su relación con los socios comerciales y aliados geopolíticos de la Unión Soviética, China, Checoslovaquia y demás países del bloque comunista. Estas alianzas, sobre todo la establecida con la Unión Soviética, devino en que Cuba, por su proximidad a los Estados Unidos, se convirtiera en una ficha clave de la llamada Guerra Fría. Amén de esta realidad, no sorprende que tomaron lugar sucesos como la crisis de los misiles de 1962. A todas luces, el fracaso de la Bahía de Cochinos fue una ráfaga de viento que marcó la historia de las intervenciones militares en el continente. Una operación en la que un largo grupo de milicianos valientes se lanzaron al combate aún sabiendo que les habían quitado el apoyo prometido. Más allá de las intenciones y los anhelos, los resultados concretos de esta operación fueron la consolidación de la Revolución cubana, la desesperanza de disidentes cubanos que temían por el futuro de la isla y el alza de Fidel como líder continental que influenciaría la política en toda la región. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado y no olviden que es muy importante para nosotros que puedan suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir el video, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y sobre todo que nos colaboren en nuestro Patreon con cualquier ayuda que nos puedan dar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.